Qué cambio, ¿no? Aunque haya cambiado el púlpito, la palabra de Dios siempre es firme. Y nuestro Dios siempre es igual. Y hoy volvemos con gozo a esta santa tribuna para hacer algo que todos sabemos y que arde en el corazón de Dios, y es compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Estamos en el mes de agosto. Muchos apagan sus teléfonos, se marchan de vacaciones, echan la persiana a muchos negocios. Quiero recordaros una gran verdad espiritual. La gran Iglesia Bautista del Arenal no cierra por vacaciones. Mucho menos cuando Dios ha abierto una puerta de esperanza y de salvación. Y es cierto que vivimos tiempos de confusión, de cansancio, de corazones rotos, pero el mensaje del Evangelio no ha perdido su poder. Jesús sigue llamando, como dice su palabra en el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hoy no estamos aquí por casualidad, sino porque Dios quiere hablarnos para acercarnos a Él. Poder tener vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios está dando a nuestra Iglesia una oportunidad para salir a las calles, a la playa, al centro de ciudad y proclamar a viva voz todo el mundo, diciéndole que Jesucristo es quien nos da una esperanza, que hay salvación en Jesucristo, que hay vida eterna en nuestro Señor. Solo Dios tiene la autoridad suprema para abrir y cerrar las puertas, a pesar de que existen siempre los enemigos de la Iglesia y de Dios que luchan, intentando poner trabas, zancadillas, tropiezos en la vida de los creyentes. Pero nuestro Señor siempre abre las puertas para que tú puedas venir arrepentido, a pedir perdón y buscar la salvación y la vida eterna. Cuando Dios nos abre una puerta de oportunidad de dar testimonio, ni el más perverso enemigo, ni las vacaciones, ni las distracciones, ni la indiferencia del mundo puede cerrar esa puerta. Nosotros tenemos esa oportunidad. Vamos a meditar hoy en verdades que surgen de la carta, en el Evangelio de Apocalipsis, de la carta a la Iglesia de Filadelfia. Pero es una meditación también para nosotros, para poder aplicarla en nuestra vida. Por eso os ruego que abráis vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Leeremos los versículos del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, aunque nos vamos a centrar más que nada en el versículo 8. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a poner la predicación en manos de Dios, así que os pido que inclinemos nuestras cabezas y oremos. Señor Jesucristo, santo y verdadero, gracias porque tú tienes la llave de David y abres puertas que nadie puede cerrar. Ayúdanos a ser fieles como la iglesia de Filadelfia, guardando tu palabra y manteniendo firme nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, sé tú la guía de este culto, que tu Espíritu Santo ponga palabras de evangelio en los labios de este siervo tuyo, Señor. Danos fuerzas en la debilidad, perseverancia en la prueba y esperanza en tu segunda venida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas veces, cuando salimos a evangelizar, piensa en la playa, en Plaza de España, vemos caras que nos rechazan, vemos miradas desconfiadas, corazones endurecidos por la vida. Pero olvidamos que cada persona de las que encontramos en la calle podía estar buscando la misma esperanza que ofrecen las Escrituras. Cuando vemos a un carterista, a un tironero robar una cartera o tirar de un bolso, olvidamos al ladrón de la cruz que encontró salvación al mirar a Jesús diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vemos a una mujer casquivana de la vida o caída, olvidamos a aquella que secó los pies de Jesús y transformada por su perdón. Cuando oímos historias de trifulcas, de peleas, de riñas, pasamos por alto que Pablo fue perseguidor y sin embargo el Señor lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Cuando alguien nos dice: yo negué a Cristo, olvidamos que Pedro lo negó 3 veces y aún así fue restaurado. Cuando abrimos la televisión o el periódico y vemos las noticias de que hay gente corrupta, políticos corruptos también, olvidamos a Zaqueo, que descendió de su árbol y ofreció restitución con gozo y alegría. Cuando escuchamos también historias de adulterio, pensamos que ya no hay redención, pero David fue perdonado y usado grandemente por Dios. Cada persona en la calle, cada historia rota, cada mirada perdida,
Cada burla puede ser reflejo de alguien de la Biblia que encontró gracia y perdón, porque Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, y su poder no ha menguado. Por eso evangelizamos en esta iglesia, por eso predicamos, porque la esperanza no ha muerto y está disponible para todos. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Y en este capítulo de Apocalipsis lo muestra como un modelo de iglesia viva y fiel a Cristo, centrada solamente en el Evangelio y en nuestro Señor Jesús, mostrando en cada enseñanza, en cada predicación, las enseñanzas de nuestro Señor y el amor que tenía Jesucristo por los demás. Predicaba impartiendo el saber de la sana doctrina, mostrando el poder de la fe. La palabra Filadelfia significa amor filial. Es el amor que ama y quiere a su hermano. Y esta iglesia ofreció y obedeció a Cristo todo su ser. Vivió y elevó la misión que tenía encomendada a través de todo su alrededor. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, que Jesús no tiene reproches para esta iglesia, solo tenía alabanzas y exhortaciones. Esta iglesia sigue siendo hoy día, sigue representando a todas las iglesias fieles y vivas a lo largo de los siglos. Y hoy el Señor nos está hablando como habló a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que no se rindió, que no claudicó, que permaneció siempre fiel. Mientras algunos hoy en día, en este mes en este periodo de vacaciones, bajan los brazos, la iglesia que es fiel sigue trabajando para el Señor. Piense agosto durante todo el año. Nosotros no cerramos por vacaciones. Este fin de semana mismo hemos visto a hermanos de la iglesia y hermanas que han venido para restaurar la obra que se está haciendo aquí en este edificio. Así que hoy meditaremos en las características de esta iglesia. Y como he dicho anteriormente, nos centraremos más en el versículo 8. Pero tengo una serie de puntos. El primer punto es: Dios es quien abre las puertas. Lo vemos en el versículo 7. Dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El poder de abrir y cerrar no está en manos de ningún hombre, ni del mundo, ni del enemigo de la iglesia. Está sola y únicamente en manos de Cristo. En Isaías 22, la palabra de Dios dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Ninguna estación del año, ni en cualquier periodo, bien sea invierno, verano, otoño o primavera, vivimos en esta iglesia un descanso espiritual, sino que siempre hacemos una obediencia activa. Si Dios ha abierto una puerta en este barrio, en esta ciudad, cerremos nosotros nuestra vergüenza. No cerremos con nuestra ausencia la falta de asistencia. El significado más probable que quiera decir cuando la palabra dice esta puerta abierta es que se trata
o se trate de una oportunidad para evangelizar. Y es nuestro deber como Iglesia mantener nuestra mirada sobre la gran llave que Cristo tiene en su mano. Por esto hace el versículo 7 un llamado, diciendo: escribe al ángel de la Iglesia, aunque la carta se dirige al ángel de la Iglesia, que es el pastor. Tiene una responsabilidad, es cierto, los líderes y los pastores en las iglesias. Y la responsabilidad es mantener encendida la llama de Cristo en medio de la congregación. Porque una iglesia que permanece viva, vive en la palabra de Dios, camina constantemente en oración, enseña y proclama la sana doctrina de la verdad bíblica y anima a vivir en obediencia y santidad a todos los hermanos. Eso es lo que está haciendo nuestra iglesia, eso es lo que están haciendo nuestros líderes, eso es lo que hace nuestro pastor, con cuidado y atención del liderazgo, influyendo siempre en que el crecimiento espiritual de la iglesia siempre sea hacia arriba. Pero una cosa que debemos tener en cuenta es que no debemos únicamente echar la culpa y toda la carga espiritual a los pastores. Porque tú eres creyente y estás sentado ahí también. Y si no lo eres, te animo a que des ese paso de fe a Cristo. Tú eres parte del edificio que sostiene la espiritualidad de la iglesia. Formar parte del muro del edificio espiritual significa que tú eres uno de esos ladrillos importantes. No estás allí solo para mirar, sino para ayudar a que este castillo no se derrumbe, para que todos podamos seguir construyendo lo que la voluntad de Dios quiere. Oyemos siempre a los líderes de la iglesia. ¿Y cómo lo haremos? Orando, trabajando junto con ellos, para que Cristo siga siendo el centro de la iglesia y de nuestra vida. Nuestro Señor está bien enterado de todo lo que hace su iglesia, sea bueno o sea malo, pero también de lo que deja de hacer su iglesia. El texto que hemos leído habla también el versículo 7 del Santo. Es que Jesús no es como los demás. Sí es cierto que todos sabemos lo que quiere decir la palabra santo, que es apartado para Dios. Pero también significa diferente y puro. Y eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Teniendo la misma naturaleza que el Padre, es completamente santo, perfecto y único. La iglesia que es fiel a nuestro Señor, lo que hace es responder a esa santidad. Así como un contrafuerte en una pared ayuda a sostener el muro y protege todo un edificio, toda una casa, la santidad de Jesús protege y cuida de la iglesia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo, dice el Salmo 99. También nos dice el texto en el versículo 7 que Jesucristo es verdadero. La palabra verdadero se refiere a lo que Él es. Él es auténtico. No es una ensoñación, no es producto de nuestra imaginación. Él es genuino.
¿Qué quiere decir que no es falso? Algo que no puede hacer Dios, que es todopoderoso, es mentir. Nunca lo puede hacer Dios mentir. Él es digno de confianza. Y quiere decir que no es fraudulento, porque el fraude significa mentir engañando a alguien para obtener algún beneficio. Y nuestro Dios lo entregó todo, nos entregó a su Hijo. Él es el único Dios y no hay más. Dice la palabra de Isaías en el capítulo 45. Yo soy Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Él es el Dios verdadero. Y nuestro Padre Dios es revelado en Jesucristo. No fue inventado por los hombres nuestro Señor, como a otros dioses, como puede ser los de la mitología griega o romana. Zeus, Apolo, Afrodita. Él está vivo y está a la diestra de Dios Padre. Y no está escondido, ni es inaccesible. Qué declaración tan poderosa cuando en Cesarea de Filipo, Pedro, al preguntarle al Señor en Mateo 16, le dice, confesó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, es nuestra fe. Nuestra fe también afirma que Jesucristo es el Redentor del mundo, que podemos orar a Él y saber que nos escucha, que podemos confiar en Él y que su poder puede transformar nuestro corazón. Pasaremos al segundo punto, diciendo, que está en el versículo 8, que la fidelidad, no la fuerza, mueve el corazón de Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, dice el versículo 8, no has negado mi nombre. La fidelidad y no la fuerza es lo que mueve el corazón de Dios. Bien nos lo dice el versículo 8. No se trata de tener una gran congregación, ni grandes recursos con las cuentas bollantes y las arcas llenas, sino tener creyentes con grandes corazones llenos de fe. Dios se fija en aquellos fieles que son perseverantes, los que predican, los que ayudan a evangelizar, los que perseveran, los que sirven a la iglesia, los que se congregan. No tengan miedo de tus debilidades si eres fiel a Dios. Él te abrirá puertas que nadie puede cerrar. Y mi oración hoy, en esta mañana, es decir, oh Señor, haz que seamos como esta iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios. No fue una iglesia famosa, no fue una iglesia poderosa, no tenía multitudes que seguían, no tenía influencia política, no tenía riquezas terrenales, pero tenía algo que el cielo valora más que todo eso: obediencia, fidelidad y amor. Cristo no les dice a esta iglesia, tienes grandes edificios. Tampoco le dice, tienes miles de seguidores. Les dice, como el versículo 8, han guardado mi palabra. No han negado mi nombre. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Y si tenían poca fuerza, como dice este versículo, no estaban derrotados, no estaban apagados, al contrario, estaban firmes, porque aunque su fuerza
como hombres era poca, su dependencia del Espíritu era muy grande. Cuando somos débiles es cuando los creyentes, los seguidores de Cristo, somos fuertes. Dice segunda epístola a los Corintios, en el versículo 9 del capítulo 12, cuando habla del aguijón de Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También vemos que en el versículo 8 habla de: has guardado mi palabra. ¿Cuántos de nosotros podremos decir eso? Has guardado mi palabra. Iglesia del Arenal, escucha esto, no se trata de cuántos versículos puedes citar de memoria, sino de cuántos versículos estás viviendo como creyente. La iglesia de la que estamos hablando no solo conocía la palabra de Dios, la guardaba, la obedecía, la mimaba, la honraba, la vivía. Y eso es lo que Dios busca hoy. Una iglesia que no negocia la verdad, que no diluye el mensaje del Evangelio, ni que se vende a ningún sistema. Cuando yo digo que no negocia la verdad, significa que permanece bien, fiel a la palabra de Dios, sin adorno, comprometidos con la palabra, sin querer agradar al mundo o adaptarse a las modas del momento. La verdad del Evangelio no está en venta, ni está sujeta a conveniencias humanas. Cuando digo la iglesia que no se diluye en el Evangelio, me refiero a no suavizar nunca el mensaje. Quizá para hacerlo más atractivo o menos ofensivo. La verdad es esta: hay un cielo y hay un infierno, así de claro. Y hay arrepentimiento. Y hay juicio. Y hay gracia salvadora. Y es como así debe predicarse. Solo Dios salva. La salvación está en Cristo. Como dice la carta a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí es, hermano. Una iglesia verdadera es la que no se vende, porque no se acomoda a los valores del mundo. No se vende a ningún sistema para ganar aceptación, dinero o influencia. Una iglesia fiel como la nuestra no se arrodilla ante nadie que no sea Dios, ni al poder político, ni al poder cultural, ni al económico. Solo Cristo. Ese es el lema de esta iglesia. En resumen, lo que quiero decir, que una iglesia que agrada a Dios es una iglesia firme, valiente, fiel, que se adapta al mensaje de Jesucristo solamente, que honra a Dios más que a los hombres, como dice la carta de Hechos a los Apóstoles, en el capítulo 5 y versículo 29. También nos dice: no has negado mi nombre, al final del versículo 8. En medio de la presión, esta iglesia no negó el nombre de Cristo, que es testimonio para nosotros hoy en día. Muchos quieren suavizar su fe, quieren disimular que son cristianos cuando están con los amigos, evitando así enfrentarse a una discusión inútil.
Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, se mantuvo firme, nunca se avergonzó. Esa es una aplicación que podemos tener hoy para nosotros. Que no se trata de ser los más grandes de la iglesia, sino los más fieles. No se trata de cuántos somos, sino de cuánto agradamos a Dios. No se trata tampoco de cuántos nos siguen, sino de a quién estás siguiendo tú. No se trata de cuán fuerte eres, sino de cuán obediente eres. Fijaros, hermanos, que no es el tamaño de las iglesias. Si la iglesia era grande o pequeña, lo que conmovió al Señor tampoco fue su riqueza ni su recurso. Fue la fidelidad. Solamente la fidelidad es lo que el corazón de Dios mueve. Porque Dios no busca gigantes, busca creyentes obedientes. Tampoco busca ruido, sino que busca reverencia. Cuando el mundo espera para vencer, Dios siempre honra al que guarda su palabra cuando nadie lo ve. Al que confiesa el nombre de Cristo cuando todo el mundo calla. Quizá tú te sientas débil hoy, te sientas pequeño, pero si eres fiel, Él te abrirá esas puertas que nadie puede cerrar. Son las puertas del cielo. Sé fiel en lo poco y verás a Dios hacer lo mucho. Si lo dice su palabra, la parábola de los talentos. Le dice el Señor: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Firmeza ante la incredulidad del mundo. Porque la iglesia que confiesa verdaderamente a Jesús no se esconde ni se acomoda, no niega su fe por el que dirán, y siempre confiesa a Cristo mostrando su enseñanza. Dios mismo se encargará de confundir a los adversarios de la iglesia. Y Dios nos sostendrá, porque Dios siempre sostiene a su iglesia. Avanzamos hacia el tercer punto. Lo he titulado Las dos grandes esperanzas. La victoria sobre los enemigos y que Dios guarda a su pueblo. Está en los versículos 9 y 10. Habla de la sinagoga de Satanás, el versículo 9, representando a los que son opositores religiosos. Aquellos que son piedras de tropiezo. Aquellos que perseguían y persiguen a los creyentes. Pero fijaros que el versículo dice: yo haré que vengan y se postren. Aleluya, no es la iglesia la que se venga. Es Dios quien ampara a su pueblo. Es Dios quien hace maravillas, incluso a una iglesia que, como la nuestra, pequeña. Dice: y no se postrarán a tus pies, dice, y no solo se postrarán a tus pies, dice al final del versículo, sino que reconocerán que Cristo ama a su iglesia. Qué consuelo para todos nosotros, qué consuelo para el creyente que se sienta herido. El Señor está hablando a la iglesia de Filadelfia siendo una comunidad pequeña, débil.
pero mirándoles al corazón, ver que son ricos en bienes espirituales, con una gran fidelidad. Gloria a Dios, porque cómo se parece mi iglesia del Arenal a esta iglesia. Nuestro Señor tiene un amor en general, como dice en Juan 3:16, por todo, pero un amor particular por cada uno de sus hijos. Dios ama al mundo de tal manera, dice Juan 3:16. Pero también la Escritura nos enseña que tiene un amor especial, de pacto, reservado para cada uno de sus hijos. En el versículo 9 también Cristo les asegura: yo te he amado, al final del versículo 9. Es con ese amor de Dios que Dios escoge, con ese amor de Dios, lo que hace Dios cuando salvaguarda, cuando nos sostiene. Ese amor eterno que no se rompe ni se negocia, porque el amor de Dios es para siempre. Jesús prometió a su iglesia que humillaría a sus enemigos, y el Señor hace que se humillen. Y cuando habla en estos versículos de humillar a sus enemigos, no es un llamado a una venganza de nosotros, sino una garantía de que Dios mismo se encargará de desmentir las falsas acusaciones. Esto nos recuerda cuando en Romanos Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Será un momento en que la gracia y la verdad brillarán. Incluso aquellos que hacen oposición tendrán que admitir que Cristo existe, que está vivo y que siempre está con su pueblo. En resumen, estos versículos de Apocalipsis 3, 9 y 10 es un recordatorio para la iglesia que es fiel, de que Cristo la ama con un amor especial, de que la defenderá siempre frente a los enemigos. Incluso que los enemigos reconocerán esa verdad. Y esto nos llama a que seamos perseverantes, a no negociar la verdad y a ser firmes bajo la certeza del amor de nuestro Señor. Si tú alguna vez te sientes despreciado, te has sentido perseguido, si te has sentido ridiculizado porque has confesado tu fe, no te temas, porque el Señor no ha olvidado tu fidelidad. En medio de la adversidad, no corras, no huyas, no te escondas. Confía en Dios. Él está a tu lado y Él guarda a su pueblo. Sigue evangelizando, sigue proclamando el nombre de Cristo, aunque el mundo no escuche. Sigue sirviendo, aunque nadie reconozca lo que estás haciendo. Y aunque todo parezca oscuro, aunque estés pasando pruebas, hay una promesa firme en Dios. Él te guarda, Él te ama y Él te protege. Hay 3 versículos en Jeremías 31, en Salmo 121, en Salmo 91, que compilados en una sola frase, dice: con amor eterno te he amado, por eso te guardo de todo mal, protejo tu vida y cuido tus pasos hoy y para siempre. Si podéis leer esos 3 versículos y unirlos,
Veréis que dice eso. Protejo tu vida y cuido tus pasos, hoy y para siempre. La Iglesia que persevera en tiempos difíciles será levantada con poder en los tiempos fuertes. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a sus tiempos llegaremos si no desmayamos, dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9. Así que, hermanos, ten lo que tienen, como dice esta carta en los versículos 11 y 12. Pasamos al punto 4. La victoria final es segura para el que no se rinde. Promesa tan gloriosa. No solo no cerramos la iglesia en verano, sino que abrimos más y más el corazón al servicio de Cristo. Cada culto que hacemos, cada visita, cada oración del jueves, ya sea en vacaciones o en cualquier tiempo, queda registrada en el cielo. Concluyo, hermanos. La primera lectura, Olmer, en Isaías 6, versículo 8. Ese versículo está basado en una respuesta que hace Isaías. Y hace una respuesta voluntaria, una respuesta personal al llamado que Dios le hace. Dios le pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, tras ser purificado, responde con una entrega total: heme aquí, envíame a mí. Este versículo simboliza la disposición que debe tener y que debemos tener cada creyente para actuar como el mensajero de Dios, llevando la palabra a otro. El llamado de Dios no es una obligación impuesta. Es una respuesta libre como la que hace aquí Isaías. Heme aquí, envíame aquí. ¿Para qué? Envíame a mí, ¿para qué? Para esa misión divina a la que nos llama Cristo. Tú hoy no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído para hablarle a tu corazón. Quizá estés buscando un sentido a tu vida. Quizá estés queriendo tener paz en tu alma, o el perdón que solo Dios puede darte. Ten en cuenta que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no te rechaza, Él no te condena. Al contrario, Él te llama con amor y te dice hoy, como dice este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a abrirle tu corazón? ¿Estás dispuesto a confesar: Señor, te necesito, perdona mis pecados, sálvame, hazme de nuevo un vaso nuevo, como muchas veces cantamos? Si esa es tu decisión, te invito a que des un paso de fe y abras tu corazón a nuestro Señor. No importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho, Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos. Hoy puede ser el comienzo de una nueva vida con Dios para todos nosotros. Que así sea. Amén.